Hola, bienvenidos a todos de nuevo a La Bruja Mística. Mi nombre es Mayra Zárate y hoy vamos a hacer la continuación del video anterior donde hablamos sobre cómo se crea el mal en la humanidad, o de dónde proviene, y hoy vamos a hablar del bien, como habíamos quedado en el video anterior. El bien proviene de aquellas personas que saben que hay algo más, que intuyen que hay algo más, que tienen como una conciencia de que puede haber algo mejor de lo conocido. Entonces, como en el video anterior hablamos de que hay personas que con esa creencia, que son los que crean los nuevos seres humanos, son los padres, en este caso, son padres que saben que su ejemplo quizá no es el mejor o quizá no lograron lo que la sociedad hubiese querido que ellos lleguen a hacer, pero le enseñan a sus hijos a ser una mejor versión que ellos. Y eso como a través de los valores que les inculcan. Esos valores vienen desde el respeto, quizá a veces no siempre eso implica que lo hayan aplicado en sus propias vidas, pero sí se lo inculcan a sus hijos. Eh, Más allá de que sepan o no, de que en realidad todo ser humano, todo ser humano, se lleva por el ejemplo, por la comparativa con otro, ¿no? En realidad, más que comparativa, ya es cuestión de uno, en base a esos valores que hayan sido inculcados, el compararse o el inspirarse de alguien mejor que uno, ¿no? Entonces, esos padres tienen como una mayor comprensión, una empatía en cuanto a acompañar a esas personas que ellos vayan a traer al mundo, y confían en el poder de decisión de esos hijos. Perdona ahí si escucha un ruidito, es mi perrita que tiene su pelotita con un ruidito. Bueno, entonces esos padres, a la vez, una vez que traen a sus hijos, esa pureza mental de la que hablamos, que traen los niños al nacer, que está cerca de más, digamos como, sí, más pureza en cuanto a la programación, a no estar tan programados como los adultos que se aferran más a lo que ya conocen. Pero los hijos no, los niños tienen como una imaginación ilimitada, como digamos, sí, pueden tener como capacidades de verse a sí mismos proyectados de una manera diferente a los adultos, ¿no? Entonces de ahí toda la imaginación que tienen ellos. Bueno, entonces esa pureza mental, esa capacidad de discernir, gracias a tener unos padres con una visión diferente, o sea, saber que vienen a ser mejores que ellos, sus hijos, eh, esos patrones mentales de los que hablábamos en el video anterior, que todos los seres humanos tienen, que proviene de la conciencia de esos padres, de la unión de esos dos padres, tienen oportunidades para romper esos patrones, y al tener esa conciencia de algo más, tienen mayor probabilidad de poder aprovechar esas oportunidades de donde pensar, actuar y hablar diferente. Eso es romper un patrón mental que siempre va a venir de los padres. Entonces, en el video anterior hablábamos de que acá hay un duelo por dejar de pertenecer, más que pertenecer, de seguir el ejemplo. Cuando uno no puede romper eso, se alimenta de esa inconsciencia de la que venían los padres, pero acá, como estos padres saben que hay algo más, también hay otro duelo de dejar de seguir ese ejemplo, o sea, de superar ese ejemplo que fueron los padres acá. Entonces ese duelo también va a existir, pero esos padres, quizá acá, que es lo que hablamos ayer, acá podemos hablar en cuanto a la empatía de estos padres. Quizá al principio, cuando este hijo rompa ese patrón mental, ese duelo, al principio va a doler todo lo que se rompe en cuanto a patrón familiar, a patrones mentales, duele, siempre va a doler, tanto en los padres como a los hijos. A veces para los padres ver que su hijo llega o logra algo más y llega a un conocimiento que los padres quizás deberían tener, eso tanto para el hijo como para el padre duele, porque para los padres de que les vengan a decir prácticamente como que tenías que saber esto, es ese duelo de saber que hubo un error ahí. A veces que alguien le marque un error a alguien,
Mm, En el caso de las personas que venimos a evolucionar, que sabemos que venimos a ser mejor de lo que fuimos ayer, eso para nosotros es un nuevo gracias, es como una ayuda, pero para personas que quizá creen que no, porque eso es una creencia normalmente de los padres que creen que ya está, hasta acá llegué, pero con el tiempo van viendo que sí, sí se puede ser mejor de lo que fue. Entonces, como hijo, también hay un duelo, porque es como decir, "Ey, eso lo tuvieron que haber sabido mis papás", pero entonces ese es el duelo en la familia, de ese quiebre, de ese romper ese patrón mental. Entonces acá también, bueno, como habíamos hablado en el video anterior, romper ese patrón es poder convertirte en tu papá, en tu mamá y en tu propio hijo a la vez. Y eso, esa conciencia de ese algo más se expande en uno mismo y a la vez, bueno, ya eh, eso hace que uno desarrolle capacidades donde puedan elegir con el libre albedrío tener las emociones reguladas, ya no dejarse llevar tanto por eso, sino como poder cambiar la perspectiva. Tienen la oportunidad también de darse tiempo para madurar y poder elegir de una manera diferente. Y eso gracias a estos padres que te dieron valores, porque cuando te inculcan valores, quizás me pasó a mí, por ejemplo, que yo elegía parejas y siempre había como el mismo patrón de conducta en las personas con las que yo elegía. No hacía como la mayoría de las personas que estaban mucho tiempo en pareja, no, yo les daba como un año, si veía que no había, que pudiera ser compatible conmigo o con mis principios, no, yo no me quedaba a esperar, como que rápido cortaba esa relación. Pero a la vez también, ahí volvemos de nuevo con los padres como que apuestan, siempre apostaron a estar con sus parejas y al luchar y al seguir, el perseverar y perdonar, y yo no, yo es como que eso nunca lo pude hacer, la verdad me lo agradezco, porque el haberme permitido a mí poder tener tiempo me hizo, justamente me di tiempo para madurar, yo no le di tiempo a otros, sino que me di tiempo a mí. Eh, entonces, de ese libre albedrío, uno desarrolla esa conciencia en ese espacio de soledad o intimidad, podríamos decir más que soledad, eh, intimidad o espacio con uno mismo, que en realidad esto, acá le vamos a poner intimidad. Esto en realidad es lo que nos lleva a desarrollar el amor propio. ¿Sí? El amor propio es darse ese tiempo, ese espacio para estar con uno mismo, conocerse a uno mismo y no dedicárselo a lo que la sociedad o el sistema eh, inculcó o cultivó en la sociedad, porque en realidad es como para buscar la felicidad siempre allá afuera y no desde uno. Pero bueno, eso es lo que llega con el autoconocimiento y darse cuenta cómo somos creadores de nuestra propia realidad. En realidad, ahí es cuando llega el conocimiento de quiénes somos, que es la famosa frase de estar creados a imagen y semejanza de Dios o del origen, ¿no? Porque que es un creador, es lo que se encarga de la creación y nosotros también. Entonces es así como podemos llegar a percibirnos parte de eso como creadores. No es algo que podamos ver. Y entonces, bueno, al darse tiempo, al poder regular esas emociones, ahí es donde se crea el bien. Al tener esos padres que nos inculcaron valores que son como principios de ser humano, el respeto, la empatía, la honestidad. eh, y bueno, entonces llega un momento ahí en cuanto es uno mismo el que se termina convirtiendo en ese ejemplo que, que los padres quizá nos inculcaron a través de esos valores. Y ahí es donde se expande ese bien. Y paso a paso, de acuerdo a cada etapa de la vida, de acuerdo a cada nivel de conciencia que el ser humano va desarrollando, eh, ese bien se transforma en algo más, en algo que se puede aportar a nivel humano. En mi caso, yo, por ejemplo, siempre dije, si voy a tener hijos, va a ser un hijo que aporte algo en la humanidad. Y en cuanto a esto, lo que venimos hablando de esa conciencia de los padres,
cuando a mí me dio este clic en la cabeza de entender cómo está todo diseñado para buscar la felicidad en el exterior y no en nosotros, pero ya hoy sí, porque hay muchas herramientas de autoconocimiento, me dije a mí misma, bueno, si yo quería tener un hijo que aporte algo al mundo, me voy a convertir yo, justamente, que es lo que les comentaba acá, de ser nuestro propio padre, madre, hijo. Me voy a reeducar a mí y convertirme yo en esa persona que aporte algo al mundo. Hoy el tema de la espiritualidad que está difundido de muchas maneras, a través de terapias, de rituales y cosas así, que está lleno, en realidad la espiritualidad siempre existió, siempre, solamente que es entender o llegar a esa comprensión de que está en nosotros y es a través de la conciencia, tomando conciencia de cómo nosotros creamos esa realidad. Entonces, esa etapa en la que está el ser humano hoy, que es en la que todos estamos atravesando de evolucionar psíquicamente, que la psique en realidad es el alma, es así como lo que yo tengo para aportar desde mi experiencia, como hice yo para llegar a esa, a esa, a esa elevación de conciencia de la que era yo antes. Entonces no es que acá sí entra también mucho justamente, por eso me gusta como diferenciar el bien y el mal de cómo se crean, porque gracias a esos valores que a mí mis papás me inculcaron, eh, tengo la oportunidad de poder compartirlo desde una conciencia de calma y equilibrio mental y de saber que todos tenemos esa misma posibilidad y no de sentirme superior, porque ahí es cuando empieza sentirse uno superior a alguien, en realidad eso es lo que crea que otro se siente inferior y ahí crea esa dualidad, esa diferencia de uno a otro. Y la idea, al menos conmigo, de aportar esto y de compartir esto, vernos a todos por igual, ver que todos tenemos esta capacidad de comprensión, de poder regular esas emociones y de ahí quienes somos, para aportar algo al mundo. Y entonces, bueno, así es como yo me convertí como en mi propia hija. Y ya quizá el día de mañana, si llegase a tener hijos, ya a mi hijo no le voy a cargar con un patrón mental de que hay que conseguir y hay que evolucionar y darle como una tarea. No, la tarea me la tomé yo, ya mi hijo va a llegar a lo que a él le toque, en el caso de que me toque tener hijos. Y entonces ahí es como se rompen todos esos patrones mentales, cuando uno hace esos quiebres. Así que bueno, eso es por ahora en cuanto a cómo se crea el bien, que el bien proviene de valores que los padres inculquen, más allá de que sean el ejemplo o no de hacerlo, ya está en uno tomarlo, y más allá de que nos duela o no no haber tenido ese ejemplo a seguir, eh, y más allá también de que a los padres por ahí les cueste ver cómo un hijo piensa, actúa y habla diferente a ellos, pero eso venimos todo a evolucionar. Por eso, por ahí cuando algo se mantiene siempre en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo, hay quiebres, hay fatiga, hay cansancio, hay estrés, ansiedad, depresión. ¿Por qué? Porque en realidad el ser humano por naturaleza viene a evolucionar, viene a crecer, viene a expandirse. Y cuando se mantiene siempre en lo mismo, es ahí cuando llegan esos desórdenes psíquicos y que a la vez después afectan a la parte física del ser humano. Entonces, bueno, por ahora es eso lo que quiero compartirles en el video de hoy y los veo en el próximo video donde vamos a hablar de cómo se equilibra y cómo quizá, no sé si decir que es necesaria una parte, pero sí es necesario observar que existe tanto el bien como el mal para aprender a equilibrarlos y que va en parte por todo esto, como para aportar algo a la humanidad. Así que bueno, los espero en el próximo video. Espero que les haya gustado esto. Si les gustó, les pido que me dejen un like. Si quieren un comentario, si alguien está pasando por este despertar de conciencia también y le gustaría compartir su experiencia, espero tener su comentario ahí en este video. Así que los espero en el próximo y muchas gracias por escucharme. Gracias.